Fanáticos del cine, bienvenidos a un nuevo episodio del programa Análisis Mensaje de Películas. Les recuerdo que hoy vamos a hablar sobre la película Avengers Endgame. Vamos con todos los mensajes. Cada quien sus gustos y es importante respetar los gustos de los demás, sin intentar imponer los tuyos. Clint Barton estaba entrenando tiro con arco con su hija, cuando su esposa les preguntó si querían sus hot dogs con mostaza o mayonesa. La hija cuestionó que quién le pone mayonesa a los hot dogs, a lo que Clint contestó pues que sus hermanos. Y replicó a su esposa que para él y su hija pusiera solo mostaza. Y de hecho, uno de los hermanos dijo que quería hot dog con salsa de tomate. Ninguna de las opciones es mejor que la otra, simplemente que cada quien elige aquello con lo que mejor le sabe el hot dog. Y bueno, aquí también se me hizo interesante que justo después de esa escena sucede el chasquido de Thanos. Entonces, digamos una escena tan familiar y en ese momento se queda sin familia Clint. Le pegó muy fuerte todo eso. Y ahí es cuando decide convertirse en el vigilante Ronin. Cuando es el final o piensas que es el final, es posible que a tu mente lleguen las personas que amas. Al menos eso hizo Tony Stark. Le grabó un audio a Pepper diciendo que esperaba que no hubiera desaparecido con el chasquido, que ya habían agotado todos los recursos y posibilidades para reparar la nave espacial en la que estaba, que deseaba que ella fuera feliz y se despedía, ya que él necesitaba una siesta. Poco después de caer en sueño despertó porque acababa de llegar a su rescate Captain Marvel, o sea, Carol Danvers. Cuando tienes heridas sin sanar, lo más sencillo es sangrar esas heridas en otros. Ya en la Tierra, Tony estaba muy deteriorado física, mental, emocional y espiritualmente. Primero le sorprendió el ver a Thor muy irritado, como enojado. Y entonces Rocket le explicó que él se sentía culpable por su fracaso de que no pudo detener a Thanos, que así se sentían todos. Pero pues tal vez Thor más por lo de que no le dio en la cabeza, sino que le dio en el corazón. En ese momento aparecieron todos los demonios en la mente de Tony y empezó a culpar a Steve de que no le hizo caso con lo del escudo planetario, el que intentó implementar en Avengers la era de Ultron, y luego de que no estuvo ahí. Y bueno, yo en parte eso lo interpreto como de que esa separación que tuvieron en Civil War y que le dejó el camino abierto a Thanos, o al menos un camino más fácil. Si quieres saber algo de alguien, una buena opción es apoyarte de quienes lo conocen. Carlos se despidió y dijo que iría a cazar a Thanos. Los Vengadores la detuvieron exponiendo que también era su pelea y preguntando si ella sabía dónde estaba Thanos. Carol contestó que no, pero que conocía a alguien que lo podía encontrar. En eso los interrumpió Nebula, la hijastra de Thanos, explicando que cuando aquel maquinó sus planes, le comentó que después de triunfar se iría al jardín. Y ahora el equipo iría en su búsqueda. Y de hecho, pues cuando llegaron a este dichoso jardín, lo vencieron rápido, pero el detalle es que Thanos, 2 días antes, había usado las gemas para destruir las gemas. De hecho, en parte por eso lo encontraron, porque detectaron más o menos el mismo tipo de energía que usó Thanos cuando usó el chasquido por primera vez. Trato de animar a los demás para que superen esto y crezcan, como otros sí lo han logrado, pero nosotros no lo hacemos. Palabras de Steve y Natasha de cómo 5 años después la Tierra seguía siendo un desastre en gran medida porque muchos no habían superado lo que les hizo Thanos. Pero lo interesante en la frase es que los mismos Vengadores no lo habían superado. Y pues sí, pues por eso es que no podían inspirar a los demás, ya que recuerden que no le puedes pedir a otros algo que no estás dispuesto a dar o tú a hacer. A veces extraño ese alegre optimismo, Steve, pero no ayudará a tener grandes ilusiones si no hay una forma lógica y tangible de ejecutar dicho atraco al tiempo. Les dijo Tony a Steve y a Scott, lo que se me hace muy curioso porque Tony es un genio que cuántas veces no ha hecho posible lo que otros consideraban imposible. Pero Scott entonces dijo algo muy interesante. Tony, sé que tienes mucho que perder, tienes una esposa y una hija, pero yo perdí a alguien muy importante, así como lo hicieron muchos. Y ahora tenemos la oportunidad de recuperar a todos los demás y tu respuesta es que ni siquiera lo vas a intentar. Y pues sí, Scott le dio en el blanco de por qué Tony ponía tantas trabas para ayudarlos.
Una pareja nutriente conoce tanto tus luces como tus sombras, ayudándote a potencializar tus luces y que las sombras no te controlen, sino que las incorpores adecuadamente. Tony ya llevaba varias noches investigando y logró solucionar cómo viajar en el tiempo. Le comentó a Pepper diciendo que sentía que debía poner eso en una caja fuerte, tirarlo a un lago y dormir. La réplica de Pepper fue perfecta. ¿Lograrías descansar? Pepper conoce también a Tony, que sabe que si no ayudaba a los Vengadores en ese atraco en el tiempo, pues él no podría vivir con la culpa. Cuando un nombre o un tema te duele al escucharlo, quiere decir que la herida aún es profunda. Solucionado el mecanismo para viajar en el tiempo, era buen momento para reunir al resto de los Vengadores. Hulk y Rocket fueron a Nueva Asgard por Thor, quien se salió de sus casillas cuando Hulk le dijo que podían resolver el asunto de Thanos. Pero el mismo Thor, sin quererlo y desde su negación, les explicó al decir: no me estoy ahogando en la autocompasión esperando a que alguien venga a rescatarme, cuando literal lo único que hacía era comer y beber cerveza y jugar videojuegos. Su cuerpo ya era el doble del tamaño que tenía antes de dicha crisis, y no doble en músculos, doble en grasa. A veces sí es necesario encapsular el dolor para poder hacer lo que necesitas hacer. Los Vengadores se dividieron en 3 equipos para viajar al pasado y recuperar las gemas del infinito. Thor y Rocket viajaron a Asgard. De por sí, Thor, como les comenté cuando lo reclutaron, pues traía esta crisis de autocompasión. Pero justo al llegar Thor, vio a su madre a lo lejos y recordó que ese día precisamente ella moriría. Por lo que él comenzó a colapsar. Pero Rocket lo detuvo y le dijo: ¿crees que eres el único que perdió familia? ¿Qué crees que hacemos aquí? Yo perdí la única familia que he tenido. A Kill, a Drax, la niña con las antenas, obvio se refiere a Mantis. Ya no están. Sé que extrañas a tu mamá, pero se ha ido, ya no está. Y hay muchas personas que se fueron, pero no del todo, y las puedes salvar. Muy fuertes las palabras de Rocket, pero desafortunadamente no había tiempo para apoyar a Thor a sanar sus heridas emocionales. Era necesario enfocarse en recuperar la gema. La astucia te puede ayudar a evitar peleas innecesarias. Steve, Tony y Scott estaban en búsqueda del Tesseracto y la gema de la mente, esta última que estaba en el cetro de Loki después de la invasión a New York. A diferencia de los Vengadores de este tiempo, ellos sí sabían que muchos agentes de S.H.I.E.L.D. realmente eran infiltrados de Hydra. Así que cuando Steve vio que estos estaban en cuidado de la gema de la mente, le pidió el maletín que guardaban. Inicialmente ellos se negaron, pero Steve lo solucionó susurrándole al jefe de esa cuadrilla las palabras Hal Hydra. De hecho, la gema, que entonces era el Tesseracto, parecía que también la conseguirían fácilmente, pero lo arruinaron y terminó en las manos de Loki, quien en ese momento desapareció con todo y gema. Y de hecho ese Loki es el que más adelante estaría en la miniserie Loki. ¿Para salvar un universo y vale la pena arruinar otro? Pues no lo creo. Bruce no era rival contra los poderes del anciano, así que lo trató de convencer que se diera voluntariamente la gema del tiempo. El anciano le explicó que si hacía eso ayudaría a la realidad de Bruce, pero se quedaría sin un arma muy poderosa para proteger su propia realidad. Y recordemos que de hecho Doctor Strange usó la gema del tiempo para proteger a la Tierra de Dormammu. Pero Bruce encontró una solución, ya que prometió que después de usar las gemas las regresarían al tiempo y al espacio en que las tomaron, para no afectar dichas realidades. El anciano seguía con dudas, pero Bruce terminó convenciéndolo cuando le comentó que Strange entregó voluntariamente la gema del tiempo a Thanos, por lo que ambos comprendieron que si Strange hizo eso, debió de haber sido por una muy buena razón. La palabra fracaso está muy satanizada. Algunos hasta te dicen que debes borrarla de tu vocabulario. Y bueno, yo soy de la idea que simplemente úsala adecuadamente. Freya encontró a Thor e inmediatamente se dio cuenta de que era un Thor del futuro al que la vida había tratado muy mal. Thor se desahogó con su madre,
quien le comentó que él definitivamente era un fracaso. Thor contestó que eso es muy cruel, a lo que su madre le explicó: ese fracaso demuestra que eres como todos los demás. Todos fracasan en quien se supone que deben ser. La grandeza de una persona o un héroe se mide por qué tan lejos llega siendo quien es. Y pues sí, los fracasos seguirían carcomiendo a Thor hasta que se acepte en su totalidad, tanto con sus luces como con sus sombras, tanto con sus virtudes como sus defectos, tanto con sus triunfos como sus fracasos. A veces un salto al vacío es la única opción. Como Loki se llevó el Tesseracto, al parecer la misión había fracasado porque eran necesarias las 6 gemas del infinito. Pero Tony se le ocurrió un plan arriesgado, ir a 1970, donde sabía que estaba el Tesseracto y también había partículas PIM para poder hacer otro viaje en el tiempo. ¿Por qué explico esto? Porque las partículas PIM las tenían muy contadas y pues bueno, Scott le pidieron que llevara la otra gema al presente. Por eso le recordó que si fracasaban, ellos se quedarían atorados en 1970. O sea, si no conseguían las partículas PIM, pues de nada servía que conseguir el Tesseracto. Cueste lo que cueste, tanto Natasha como Clint dijeron esto cuando el guardián de la gema del alma les informó que para obtener la gema del alma debes perder a alguien que amas. O sea que solo podría regresar uno de los dos. Clint, desde la culpa por lo que hizo siendo el vigilante Ronin, pensó que él era la clara opción, pero Natasha le dijo que ella no juzga a la persona por sus peores errores y que en su momento lo aprendió de él. Así que a pesar de los grandes esfuerzos de Clint por ser él quien cayera al abismo, fue Natasha quien se sacrificó. O sea, para ella era muy importante darle esa nueva oportunidad a Clint. Siempre ha habido un debate de quién es más fuerte entre Hulk y Thor. En diferentes momentos lo ha mostrado uno y en otros momentos el otro. Así que ambos eran la opción clara para usar el nuevo guantelete infinito que creó Stark y que traería de vuelta a los que desaparecieron con el chasquido de Thanos. Pero Tony fue claro, el por qué tenía que ser Hulk. Ahora no se trataba solo de quién es el más fuerte. Thor tenía un cuerpo afectado por exceso de comida y alcohol, y una mente que aún no había sanado sus heridas emocionales. Además de que Bruce dio otro muy buen punto. Según él, ninguno sobreviviría, y él no podía asegurar que él sí lo haría, pero sí que era la mejor opción, porque el chasquido irradia energía gamma esencialmente. Creía que él fue hecho para esto. Y a pesar de eso, el chasquido sí lo afectó mucho, o sea, prácticamente acabó con su brazo y lo dejó muy malherido de otras partes del cuerpo. Juega con el tiempo y te lo regresará de vuelta. Esto le dijo a Tony cuando Steve no entendía que había destruido la base de los Vengadores. Lo que sucede es que al viajar Nebula al pasado tuvo una conexión con la Nebula del pasado, por lo que Thanos la capturó, se enteró de todo lo que había pasado estos años, la sustituyó y usó a Nebula como enlace para viajar al presente. Lo peor es que Thanos se dio cuenta que por dejar vivos a la mitad de los seres vivos, los Vengadores sobrevivientes siguieron necios hasta que lograron deshacer lo que hizo con su chasquido. Así que ahora no deseaba acabar con la mitad del universo, sino con todo el universo y crear uno nuevo desde ceros, en el cual dichos seres vivos no supieran nada de lo anterior y solo estuvieran agradecidos con él. Es fácil no tomarse las cosas personal cuando eres siempre el que gana, pero a Thanos realmente le molestó que los terrícolas deshicieron lo que hizo su versión del futuro con el chasquido. Así que le dijo a Steve que disfrutaría como no tiene idea de destruir su planeta, por lo que hizo un llamado a la nave madre para que su ejército saliera a comenzar la destrucción de la humanidad. Pero justo cuando parecía que sería Capitán América contra todo ese ejército, le llamó Sam, ya que Stephen con sus portales estaba haciendo aparecer a todos y cada uno de los aliados para dar una pelea justa. Las paradojas del tiempo. Tony se acercó a Stephen pidiéndole que le confirmara que entre los 14 millones de futuros que vio, este es el que ganaban. Y Stephen dio una réplica muy interesante. Si ahorita te digo qué pasa, entonces no pasará. Y pues sí, ya que si Stephen le decía a Tony que ocurría dicha
¿Cómo ocurría dicha línea del tiempo? Lo más probable es que Tony se presionaría para en ese momento lograr dicha línea del tiempo y probablemente estropeando todo en el proceso. Y a veces hay información que no puedas adquirir, no porque nunca la puedas saber, sino porque aún no era el momento de saberla. Parece contradictorio que después del mensaje anterior, en dado momento Steve le señala con su mano un 1 a Tony, pero lo que sucede es que en ese momento Thanos se había hecho poder del guantelete infinito que creó Tony. Era justo el momento que Tony necesitaba saber que sí era la línea del tiempo que había vislumbrado Stephen, para en ese momento sí hacer todo lo que estuviera en sus manos, con lo cual Tony aprovecharía que él creó este guantelete infinito y Thanos ni se dio cuenta que Tony recuperó las gemas. Entonces Thanos quiso hacer su chasquido y pues no, simplemente con su tecnología ya había recuperado las gemas Tony. Tony, ¿qué hizo? Pues aprovecharía y hace un chasquido en que sacrifica su vida con tal de eliminar a Thanos y todo su ejército. Aquí también hace clic el por qué en Infinity Wars Stephen entregó la gema del tiempo a Thanos a cambio de que no matara a Tony, ya que si permitía que Thanos matara a Tony, pues no hubiera sido posible esta línea del tiempo. A veces solo te queda agradecer y dar esa milla extra. Tony no es el único del que nos despediríamos, y bueno, Natasha también, ¿no? Sino también Steve, quien viajó en el tiempo a regresar las gemas del infinito y el martillo de Thor. ¿Por qué digo el martillo de Thor? Porque recuerden que su martillo fue destruido por Hela en Thor Ragnarok, entonces cuando viajó por la gema del infinito, pues también se trajo un martillo del pasado. Entonces Steve eligió quedarse en una línea del tiempo en que formó pareja con Peggy Carter. Ya como un anciano, lo vemos en el presente entregándole el escudo y traje a Sam, quien al probarse el escudo dice que lo siente como de alguien más, pero que dará su mejor esfuerzo. A lo que Steve le replica, por eso es que es tuyo. Y bueno, como ustedes saben, no quedó muy claro si estaba seguro del traje, del manto, y pues por eso crearon la serie de Falcon y Winter Soldier, donde pues ahí realmente se la cree y ya se cree el nuevo Capitán América. Y vamos a las triadas trágicas. Aquí sí me quise alargar y darle una triada trágica a cada uno de los Avengers originales, y sobre todo porque en teoría nos despedimos de 3 de ellos, que son Steve, Natasha y Tony. Que bueno, por ahí dicen que tal vez regresen en alguna en Secret War, sobre todo dicen, pero pues no sabemos. En teoría esta fue la última película, que aunque luego Natasha salió en Black Widow, pues Black Widow recuerden que pues fue precuela, se supone que aquí murió y bye. ¿Vale? De hecho, por ahí comenta Hulk que cuando hizo su chasquido trató de que regresara Natasha y no le fue posible. Triada trágica de Tony. Tony sentía culpa de que Stephen entregó la gema del tiempo para salvar su vida y que a pesar de eso Thanos logró dar el chasquido que eliminó a la mitad de los seres vivos del universo. El arrepentimiento desde el escapismo evitaba todo contacto con lo que sucede. Él feliz con su esposa e hija sin querer ayudar a los Vengadores ni saber nada de atracos en el tiempo. La muerte fue cuando resuelve cómo viajar en el tiempo y sigue con sus dudas de ayudar, pero Pepper le recuerda que no podía dormir si no ayuda a los Vengadores, o sea, no podría con la culpa. Su nuevo sentido de vida cuando se olvida de sí mismo y de la felicidad que tenía con su familia, sacrificando su vida para dar un chasquido que elimina a Thanos y a su ejército de una vez por todas. Triada trágica de Steve. Steve sentía culpa de que su pelea con Tony en la Civil War dejó desunidos a los Vengadores y eso le dejó el camino abierto a Thanos, o al menos un camino más fácil. El arrepentimiento desde la apatía. Daba pláticas en que ayudaba a otras personas a soltar y seguir adelante, cuando él y el resto de los Vengadores no podían hacer. Ellos no seguían adelante y según daba pláticas. La muerte fue cuando Scott Lang explica la posibilidad de viajar en el tiempo para robar las gemas en su osado atraco en el tiempo. Su nuevo sentido de vida es cuando viaja al pasado a regresar las gemas del infinito y el martillo de Thor, con lo cual aprovecha para quedarse con Peggy Carter y tener una vida en pareja con el amor de su vida. Ahora vamos a la triada trágica de Natasha. Natasha sentía la culpa
de que al no tener poderes casi no pudo hacer nada en la batalla contra el ejército de Thanos, en que perdieron los Vengadores y que no pudieron detener a Thanos, para con su chasquido eliminar a tantos seres vivos. El arrepentimiento desde el escapismo evitaba sus sentimientos de fracaso al ser la nueva líder de los Vengadores, pero eran misiones de control de daños que poco lograban realmente en comparación a lo que antes eran los Vengadores. La muerte fue cuando decide con Clint que cueste lo que cueste deben obtener la gema del alma. Su nuevo sentido de vida es cuando se sacrifica para obtener la gema del alma, ya que Clint decía que le era la opción obvia por lo que hizo como Ronin, pero precisamente por eso no lo permitió Natasha. Necesitaba darle a Clint la oportunidad de redimirse, como en el pasado Clint le dio esa oportunidad a Natasha. Tirada trágica de Thor. Thor sentía culpa de cómo lo dijo el mismo Thanos, por apuntarle al corazón y no a la cabeza, ya que le dio la posibilidad de sanarse y dar el chasquido que eliminó a la mitad de los seres vivos del universo. El arrepentimiento desde el escapismo, ya que para evitar todo contacto con su fracaso, decidió desde entonces ahogarse en comida, alcohol y videojuegos. La muerte fue cuando su madre le dice que fracasó y aterriza diciendo: ese fracaso demuestra que eres como todos los demás. Todos fracasan en quien se supone que deben ser. La grandeza de una persona o un héroe se mide por qué tan lejos llega siendo quien es, y fue un nuevo comienzo para él. De hecho, su nuevo sentido de vida viene después de vencer a Thanos, ya que le deja el trono de Nuevo Asgard a Valkyria. Decide irse con los Guardianes de la Galaxia, buscando que en ese viaje en el espacio también pueda dar un viaje interior que le permite encontrar quién realmente es. Tirada trágica de Clint. Clint sentía la culpa que después del chasquido de Thanos, cuando perdió a toda su familia, se volvió un vigilante que aniquilaba sin piedad a los criminales, tipo un Punisher. El arrepentimiento desde el escapismo. Para evitar el contacto con su dolor, puso todo su tiempo y esfuerzo en acabar con criminales a diestra y siniestra. La muerte fue cuando decide con Natasha que cueste lo que cueste deben obtener la gema del alma. Su nuevo sentido de vida es cuando Natasha se sacrifica para obtener la gema del alma, ya que Clint decía que era la opción obvia por lo que hizo como Ronin, pero precisamente por eso no se lo permitió Natasha. Necesitaba darle a Clint esa oportunidad de redimirse con el pasado. Clint le dio esa oportunidad a Natasha. Y recuerden que parte de este nuevo sentido lo muestran en la serie de Hawkeye, en la que comparte postcréditos con la nueva Hawkeye, que es Hailey Steinfeld. Tirada trágica de Bruce. Bruce sentía culpa de que falló 2 veces. Primero no pudo detener a Thanos con la fuerza bruta de Hulk y posteriormente también fracasó usando la inteligencia de Bruce Banner. El arrepentimiento desde la autocompasión. Después de la derrota se enfocó en unir a Bruce y a Hulk, lo cual es asombroso, pero después de eso vivió una vida monótona y sin sentido. Bueno, al menos hasta que los Vengadores llegaron adelante de él para pedirle ayuda en el atraco del tiempo. La muerte fue cuando habla con el anciano y entiende que ella no le puede entregar la gema del tiempo porque dejaría desprotegida su realidad. Así que en ese momento se compromete a que después de vencer a Thanos regresarán todas las gemas del infinito de donde las tomaron para no afectar esas realidades. Y su nuevo sentido de vida es cuando les explica el resto de los Vengadores que el chasquido del guantelete infinito provoca principalmente radiación gamma, así que él era el mejor candidato para hacerlo y sobrevivir. Después de dicho chasquido casi pierde el brazo y queda muy mal herido, por lo cual en la batalla final fue casi un espectador, a diferencia de batallas anteriores, que él era la principal arma en cuanto a fuerza bruta. Y en ese momento no queda muy claro qué hará después de la batalla. Pero bueno, en la miniserie She-Hulk se muestra que le intenta pasar la batuta, que creo que no se lo consiguió. Pero bueno, ahí veremos y espero que les haya gustado el episodio de hoy. Les mando un fuerte abrazo, un beso y que estén muy bien.